Bueno, hoy vamos a continuar con las secciones doblemente armadas a través de concreto y vamos a ver el segundo caso posible, que es el que corresponde a cuando el acero en tensión sí fluye, pero el acero en compresión no está fluyendo. En ese sentido, este es el ejemplo que vamos a ver el día de hoy para ver cuáles las pequeñas sutilezas diferentes a lo que vimos en la clase pasada. Bueno, el ejemplo dice lo siguiente: calcular el valor del momento final resistente, FIMN, siempre va a ser esa una pregunta obligada, y verificar las cantidades de acero de la siguiente sección rectangular de una trave doblemente armada de concreto F'C 320 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que consta de un área de acero en tensión AS igual a 4 barras del número 8 y de acero en compresión A'S 2 barras del número 6. Adicionalmente, aquí está la geometría: es una trave de 40 centímetros de base, 60 centímetros de altura, con recubrimientos superiores e inferior de 5 centímetros. Acá no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarles que esta es la distancia D que vamos a tomar, que para este caso sería igual a 55 centímetros. Y recordar que por otro lado, el recubrimiento superior representa el valor de D', como para no perderlos de vista. Bueno, entonces, también antes de comenzar con los cálculos, sería bueno precisar los valores del área que tenemos. En este caso contamos con un área en tensión de 4 barras del número 8, que representan, supongo yo, que un área de 20.28. Y un área de acero en compresión de 2 barras del número 6, que son 5.70. Ya saben que para poder ver estos resultados tienen que irse a la tabla, la primera de ellas, y corroborarlo ahí o observarlo ahí. Son 4 barras del número 8, 4 barras del número 8, que representan justamente los 20.28. Y teníamos 2 barras del número 6, que representan 2 del número 6, 5.70, que son las cantidades que tenemos acá. Entonces, a partir de ahí, pues comenzar a dar seguimiento al formulario. Y pues lo primero que tenemos que hacer es calcular A bajo el supuesto de que ambos aceros están fluyendo. Siempre comenzamos con esa condición porque a priori, decía yo en clases anteriores, no podemos saber si están fluyendo ambos aceros o no lo están. Y partimos siempre de la condición más sencilla de analizar, que es suponer que ambos están fluyendo. Entonces aplicamos esta fórmula, que es la que reproduzco aquí, y sustituimos cantidades. Entonces es AS menos A'S, las cantidades que acabo de dar de alta acá arriba, que serían 20.28 menos 5.70, por Fy, que es el valor del acero, de la fluencia del acero, que son 4.200 entre 0.85 por F'C. Para este caso F'C es igual a 320 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Evidentemente es un F'C ficticio. No es muy conveniente pedirlos bajo esas cantidades. Y por B, que es la base, o lo que mide de base la trave que estamos analizando, que son 40.
El cálculo resulta ser igual a 5.63 centímetros. Entonces, a partir de esa cantidad vamos a verificar la fluencia en los dos aceros y ver si la premisa inicial con la que estoy partiendo se cumple. Y de no ser así, se tiene que hacer el recálculo correspondiente de A, que hay que recordar que es la base de la sección del bloque rectangular equivalente. Aquí la numeración de los pasos no le he corregido y sigue estando mal. Este sería el paso número 1. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de C. Entonces, C es igual a entre beta 1, donde es el 5.63 calculado. Y beta 1 nos vamos a las tablas, la única que es horizontal. Identificamos el valor de 320 como F'C. Y acá está. El valor de beta 1 es 0.8214. 0.8214. Se efectúa la división y da 6.85. A partir de ese valor, entonces calculamos las 12 formaciones unitarias, tanto del acero en tensión, que es el epsilon S, como del acero en compresión, que sería el epsilon prima S, con sus fórmulas correspondientes que aparecen en el formulario. Entonces las reproduzco aquí y sustituyo. Entonces 0.003, paréntesis, D, que es este 55 que ya les había adelantado, menos C minúscula, que es 6.85, entre C minúscula 6.85. Bueno, de efectuar ese cálculo da igual a 0.02108, que con respecto al 0.00206, pues es mayor, porque de inicio tiene un 0 menos a la izquierda. Análogamente hacemos lo mismo para la deformación unitaria en compresión, la fórmula y su sustitución correspondiente. Entonces S minúscula, que es el 6.85 que teníamos acá calculado al inicio de este paso, entra el valor de D', ya les había adelantado, es el recubrimiento que tenemos en la parte superior, para este caso, 5 centímetros, entre C minúscula. Y el valor que resulta es 0.00081. Como tiene un 0 de más a la izquierda, eso significa entonces pues que es una cantidad menor al 0.00206, lo cual significa que como no rebasamos esa frontera que representa la deformación unitaria cuando el acero fluye, que es el 0.00206, entonces la conclusión es que el acero en compresión no está fluyendo. Y entonces escribimos pues eso al respecto, ¿no? Acá recordar que el hecho de indicar que F'S es diferente al Fy es el significado o la forma en que como significamos que el acero en compresión no está fluyendo. Luego entonces, como no está fluyendo, tenemos que hacer el recálculo correspondiente. Aquí se aplica el recálculo a diferencia del ejemplo que vimos en la clase pasada porque no está fluyendo el acero en compresión. Bueno, entonces aquí está la fórmula que tenemos que usar, la sustituyo, bueno, la escribo acá y a partir de ahí comienzo a hacer la sustitución de los valores en la segunda línea. Veamos cuáles son esos valores. Dice aquí 0.85 del F'C, entonces 0.85 de 320 por B, que es igual a 40, estos 40 centímetros que tenemos de base de la sección rectangular. Y acá, al igual que cuando analizábamos las secciones simplemente armadas, A es la variable que tenemos que calcular, luego entonces nada más queda indicado, porque justamente en este paso tenemos que volver a investigar a qué es igual a, en este caso, la A real bajo las condiciones que ya sabemos que se están cumpliendo, que es el acero en tensión fluye, el de compresión no fluye. Entonces queda indicado como variable y luego más. Aquí es paréntesis, aquí ya pongo corchetes, 6117 por A'S, que son los 5.70 que representan las dos barras del número 6, menos 20.28, según la fórmula, que es el AS, las 4 barras del número 8, por Fy, que son 4200, y una vez más aparece A, pues la dejamos indicada. Y luego menos 6117 por A'S, los 5.70 que teníamos de las dos barras del número 6, por beta 1, que es este valor que investigamos hace un momento para poder calcular C minúscula, que corresponde al del F' igual a 320, y por el valor de D', que desde el principio ya habíamos establecido que es este recubrimiento superior. Bueno, se hace la operación por cada uno de los términos,
Es decir, acá recordar que un término se separa de otro por un signo más o por un signo menos. Entonces comenzamos con la operación de nada más estas cantidades. 0.85 por 320 por 40 da igual a 10.880 al cuadrado, queda indicado. Efectuamos la operación del segundo término. En este caso serían 6.117 por 5.70 menos 20.28 por 4.200. Acá quiero hacer notar que siempre esta cantidad negativa de esta operación es mayor que esta cantidad positiva. De ahí entonces que al sumarle a una cantidad positiva una cantidad negativa que es mayor a ella, por eso resulta este signo. Entonces aquí sí es importante que tomen en cuenta el signo a la hora de efectuar la operación para que les dé con el signo correcto. En este caso, les adelanto, siempre les va a dar aquí negativo, en el término que tiene solamente a la A. Y finalmente hacemos la operación del último término, del que no tiene A. Aquí también deben de tomar en cuenta el signo. Siempre, por favor, tomen en cuenta los signos que aparezcan. Sería menos 6.117 por 5.70 por 0.8214 y por 5. Pues va a dar menos una cantidad negativa, porque comenzábamos con un menos, en este caso 143.198.36. De igual forma que como en las simplemente armadas, cuando no fluía, pues aquí también nos da una ecuación de segundo grado, cuya solución que planteo yo, la más sencilla me parece a mí, al menos la más estandarizada, pues es la fórmula general, que en su momento ya se las expliqué. Entonces nada más sustituimos cantidades. Recuerden que ahora la variable, aquí esta fórmula es tal como la se maneja en álgebra, pero la variable que tenemos nosotros es la A, por eso acá está en función de A. Entonces menos, y luego el valor de B, que es el término que tiene a la A elevado a la potencia 1, que a su vez es menos, por eso aquí este otro signo menos. Entonces aquí nada más el primer signo menos es de la fórmula, y este segundo signo menos es el de la cantidad, porque es negativa. Luego más menos, raíz cuadrada, según la fórmula general, b al cuadrado, que es menos 50.309.10 al cuadrado. Luego, según la fórmula, menos el valor de A, que son 10.880, por C, que es menos 143.198.36. Y eso entre 2 por A. Y entonces, de efectuar esa operación, resulta esta cantidad. Seguramente más de algunos se preguntará, bueno, ¿y cómo escribimos eso en la calculadora? Bueno, ya se los había dicho con la otra operación, en el caso de las simplemente reforzadas, pero no está por demás que se los repita cómo la tendrían que escribir. Entonces, tienen que comenzar de la siguiente manera. Abren paréntesis, y luego menos. Miren, acá en lo que ustedes puedan ayudar en la calculadora se agradece. Aquí en este caso, me parece que todos saben la ley de los signos, y menos por menos, pues va a dar más. Entonces, si le podemos ayudar a la calculadora para escribir menos y para confundirnos menos, pues hay que hacerlo. Entonces, aquí voy a evitar yo poner los dos menos, bajo el entendido de que menos por menos es más. Entonces, comenzaría con el 50.309. Bueno, no me acuerdo cómo es con el código ASCII, pero voy a expresarlo como raíz. Ya saben que ustedes en la calculadora tienen que poner el símbolo de la raíz. Abren un paréntesis. Y miren, acá también, cada vez que tengan una cantidad negativa elevada a una potencia par, pues se va a hacer positivo. Por lo mismo, por la ley de los signos, menos por menos va a dar más. Entonces aquí, si ustedes lo ponen positivo, no pasa nada, porque finalmente está elevado a una potencia par, en este caso 2. Acá también voy a apelar a que si podemos hacer operaciones mentales de antemano, lo hagamos. Miren, por ejemplo, menos por más, menos, y por menos, más. Entonces aquí, a la hora de escribir en la calculadora, pues le pondría más, por la condición, reitero, de que estoy ya multiplicando los signos antes de escribir la operación.
En este caso, aquí para no estar abriendo tantos paréntesis, lo que propongo es que usen el signo de la multiplicación a la hora de escribirlo en la calculadora. Cierran dos paréntesis y lo dividen entre 2, y una vez más aquí voy a usar el signo de multiplicación para no estar haciendo más paréntesis. Y listo, esto es lo que tendrían que hacer ustedes a la hora de escribir esta operación en la calculadora. ¿Sí quedó entendido? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, efectuar esa operación pues da 6.61. Con el signo más. Si alguien tiene tiempo de verificarla, por favor lo hace. ¿Qué tal la escribí mal aquí? Pero creo que así es como la tienen que escribir. Bueno, entonces a partir de este recálculo de A tenemos que recalcular todos los parámetros anteriores, porque la A que habíamos calculado al inicio de la clase o al inicio de este ejercicio, pues ya quedó invalidada. Desde el momento en que el acero en compresión no fluyó, todos estos valores ya quedaron invalidados porque partimos entonces de un supuesto erróneo. Entonces, todas estas cantidades, pues tenemos que volverlas a calcular. Entonces, una vez que ya calculamos A, pues tenemos que calcular ahora la C minúscula, que sería igual al nuevo valor que calculamos ya, el 6.61, entre el valor de beta 1, que no va a cambiar porque no estamos cambiando el F' del concreto, y me da 8.05. Usamos las mismas fórmulas para calcular tanto la deformación unitaria en tensión, el epsilon S, como la de compresión, para obtener o actualizar los valores. Ya todos estos valores que estamos calculando a partir del recálculo de A ya son los valores definitivos, los valores reales que tiene esta sección rectangular. Bueno, se efectúan las operaciones correspondientes. No voy a ahondar más en este sentido, se hacen las sustituciones. Y en este caso en el acero en tensión, la deformación unitaria me da 0.01749, que es mayor que el 0.00206, por lo tanto, si está fluyendo. Y en el caso del acero en compresión me da 0.00114, que sigue siendo menor al 0.00206, lo cual corrobora lo que ya habíamos desde un principio definido en este cálculo, que pues que tiene que seguir sin fluir. Sería una contradicción que acá me diga que no fluye y que acá que sí fluye. Acá finalmente la intención de hacer estos cálculos, más que verificar las fluencias, es más, esta parte en este recálculo la pueden hasta eliminar. Ya no compararlo con el 0.00206. Ya estaría por demás. Lo importante de hacer este recálculo de estas dos es que en el caso del epsilon prima S me va a servir para calcular el esfuerzo real del acero en compresión, que fue el que no fluyó, que es lo que hago en este paso. Entonces aquí al calcular el F'(S), creo que eso sí lo indico acá, sí, miren, en el formulario. Pues, hacemos la sustitución, entonces este valor recalculado del Epsilon'(S) me sirve para eso. Y el valor recalculado del Epsilon'(S) me sirve para definir el valor de phi, pero vamos por partes. Comencemos con el cálculo del F'(S), que sería igual al Epsilon'(S) por el ES, el Epsilon'(S), que es este valor que recalculado, y el módulo elástico del acero, que es el 2.039.000, que es una cantidad que no cambia, ya les había dicho. Y nos da 2.318.50, lo cual es razonable, porque si no estaba fluyendo, significa que ahí tengo acero que no está trabajando, ¿no? Luego entonces no tiene que llegar esto a 4.200, de hecho tienen que ser cantidades menores a 4.200. Y de esa manera calculamos este valor, que nos va a servir para usarlo en la fórmula para cuando calculemos el momento nominal resistente. Y por otro lado, el valor recalculado de la deformación unitaria del acero en tensión nos sirve para definir el valor de phi. Como por inspección visual nos podemos dar cuenta que es mayor que el 0.005, entonces phi es igual a 0.90, tal como lo establece el formulario. Es mayor que el 0.005, phi es igual a 0.90. Ya estamos entonces con estos datos en posición de calcular el phi mn.
Entonces nos vamos a esta parte. Recuerden que estas fórmulas del inicio no las vamos a usar porque estas son cuando sí están fluyendo. El caso que vimos en la clase pasada, en el que corresponde a nosotros, es este, en donde el acero en tensión sí fluye y el de compresión no fluye. ¿Cuál fórmula hay que tomar? Pues cualquiera de las dos. Déjenme ver con cuál la hice yo. Sí, muy bien. Yo me acostumbro a tomar la que sea más fácil de escribir, y la que es más fácil de escribir siempre es la que tiene menos términos. Y a priori parece ser que esta es la que tiene menos términos porque está menos extensa que la fórmula de la parte de arriba. Entonces esta es la fórmula que para este caso yo usé. ¿Pude haber usado la otra? Sí, sí la pude haber usado. ¿Por qué no lo hice? Por las razones que les acabo de decir. Es una fórmula más extensa y hay más probabilidad de que a la hora de escribirla en la calculadora pues nos equivoquemos. Sencillamente es eso. Bueno, entonces escribo la fórmula que voy a usar, la doy de alta y a partir de ahí comenzamos a hacer la sustitución. Entonces phi es igual a 0.9, según lo calculamos acá arriba. La prima S, que son las dos barras del número 6, que calculamos desde acá arriba, que son 5.70. Por el F'S, el valor que calculamos aquí. Este de aquí. Esa es la razón por la cual lo calculamos, para poderlo tener. Y luego por D menos el valor de D', que serían 55 menos 5, estos 55 menos estos 5 centímetros. Y luego más 0.85 del F'C, que son 320, por A, el A recalculado, desde luego, el 6.61, por B, que es igual a 40, paréntesis B, que son 55, A, que son los 6.61, entre 2. Y recuerden que esto hay que dividirlo siempre entre 100. Acá como ya no alcanzó en la línea, pues escribió acá abajo, pero lo importante es que siempre esa cantidad la dividan entre 100. Y da 39.406.60 kilogramo metro. Hasta ahí entonces ya calculamos la parte principal del ejercicio. Ya nada más falta verificar las cantidades de acero para complementar el cálculo. Y entonces usamos las fórmulas que nos se plantean acá, que son las que ya hemos usado desde la clase pasada, nada más que en la clase pasada aquí eliminábamos este término porque daba 4.200 entre 4.200. En nuestro caso, como no fluyó, eso sí lleva a tener un valor diferente. Bueno, veamos en qué consiste. Esta es la fórmula que tenemos que usar. Sustituimos valores. Estamos usando F'C 320. Entonces en F'C 320 identificamos el porcentaje de acero mínimo, que es igual a 0.003452. 0.003452 por B, que son 40, y D 55, más en la prima S, que son las dos barras del número 6, que son los 5.70, y dice aquí F'S entre Fy, en donde el F'S es este valor, no hay que perderlo de vista, el 2318.50. Como no fluyó, ya no es 4200, es este valor, y eso entre Fy, que son 4200. De tal manera que ahora sí tenemos que efectuar esta división, porque ya no nos va a dar 1, ya no se van a cancelar, se puede decir desde el punto de vista algebraico. Entonces tenemos que hacer esta operación y da 10.74 centímetros cuadrados. Bajo el mismo esquema se resuelve lo del acero máximo con su fórmula correspondiente, que en este caso es esta de aquí. Entonces identificamos en 320 el valor del 0.75 del porcentaje de acero balanceado, que es igual a 0.23656, que es este valor que aparece aquí, por B y por D, las mismas cantidades que aparecen acá arriba, más 5.70, y por el F'S, según la fórmula que indica acá, entre el Fy. Si se fijan, entre estas dos fórmulas, lo único que cambia es este valor de inicio, el que vemos en las tablas. Todos los demás valores son los mismos, 40, 40, 55, 55, bueno, etcétera. Y en este caso da 55.19 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué hace falta por hacer? Pues, ¿qué hacemos con estos valores? ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Que, por cierto, algunas personas, con los ejercicios que me entregan, no le ponen eso. Entonces, cuando les indique hay algo, les pongo ahí una leyenda. ¿Cuál es la conclusión a la que se llega con estos resultados? Bueno, la conclusión es ver si está o no dentro de lo especificado.
Bueno, entonces acá recordar que la AS es igual a 20.28, ese es el que tenemos que comparar con este AS mínimo y AS máximo. El AS mínimo que fue igual a 10.74 y el A máximo 55.19. La pregunta es, ¿el 20.28 quedó entre estas dos cantidades, es decir, es mayor que esta y es menor que esta? Si la respuesta es sí a ambas situaciones, significa que la cantidad de acero está dentro de lo reglamentario. Entonces aquí, a diferencia de las vigas simplemente armadas, a pesar de que el acero en compresión no esté fluyendo y tengamos que hacer el recálculo de A, eso no significa que la cantidad de acero esté fuera de lo especificado, tal como lo estamos viendo. A pesar de que no fluyó, el acero es correcto, ¿no? Está dentro de esos límites mínimo y máximo.